Listo, como puedes ver ahí en pantalla, hoy vamos a estar trabajando con todo este proceso de lo que tiene que ver con la parte de los registros de los documentos y las comunicaciones. Básicamente es lo mismo. Cuando ustedes están en su área de trabajo, cuando ustedes estén manejando los documentos, ustedes van a estar en constante recepción de información o en constante envío de información. La información que puede llegar a la empresa, acuérdense que puede ser de contexto oficial, puede ser una carta, puede ser una circular, puede venir desde la parte externa, es decir, enviada por otros clientes, enviada por otras empresas, o se puede manejar dentro de ese contexto de información que se maneja entre las dependencias de la empresa. A eso hace referencia cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con esta parte del manejo de la información. Todo este contexto de lo que tiene que ver con el manejo de la información, las empresas crean unas políticas, crean unos formatos que sirven ¿para qué? Para que eso se trabaje de forma organizada. ¿Dónde se crean esos formatos? ¿Dónde se crean esos esquemas? Se crean en los sistemas de gestión documental, que son los SSG, de los cuales yo les hablé a ustedes al inicio de este módulo, cuando nosotros estábamos mirando que cuáles son esos sistemas de gestión documental, pues los SGD. Son esos sistemas que crean estructuras, formatos, formularios que le dicen a SAILET cómo SAILET debe llevar a cabo ese proceso. Le dicen a esa empresa para la cual trabaja SAILET cómo debe llevar a cabo cada una de sus actividades. Para eso se estandarizan unos formularios o unos formatos que fueron esos que yo les mandé a ustedes. Cabe resaltar que cada empresa, digamos que los adecua de acuerdo a qué, a sus necesidades, de acuerdo a ese esquema que en el momento esté trabajando. Cada empresa tiene su propia política y algunas modificaciones, pero independientemente de las políticas y de las modificaciones que esas empresas tengan, hay unos parámetros mínimos que deben cumplir. ¿Quién establece esos parámetros mínimos? Los establecen desde el Archivo General de la Nación. Desde ahí se establecen esos parámetros, esas leyes, esos elementos mínimos que debe cubrir una empresa a la hora de manejar sus documentos. ¿Para qué se hace, profesora? Esto se le llama, en el mundo empresarial, se le llama procesos y se crean unos procesos estándares para que cuando SAILET vaya a llevar a cabo su actividad o DALIS o cualquier otra persona que vaya a llevar a cabo su actividad en el mundo laboral pueda hacerlo de forma organizada y no haya equivocación. Entonces, dentro de ese contexto, cuando nosotros estamos trabajando en este esquema, ¿se acuerdan que estamos trabajando en lo que se llama el esquema de recepción de la documentación? Ya hicimos, ya yo les expliqué cómo se recibe la información, ya les expliqué que cuando ustedes la reciben tienen que hacer un radicado de esa información o un recibido según sea el caso. Si la información es oficial, se hace un radicado. Si la empresa maneja el esquema de los radicados, hace un radicado. Pero cuando la empresa maneja el esquema de los radicados, ustedes deben tener en cuenta que hay información que no se radica, que son los documentos no radicables, que son esos documentos contables, que más adelante ahorita te los vuelvo a explicar otra vez, documentos contables, esos folletos, todo lo que tiene que ver con facturas y demás esquemas, nada de eso es radicable. Cuando ya el primer principio, cuando ustedes hacen esa apertura de esa información, cuando a ustedes la información les llega, ¿cuál es el primer punto? La recepción. Recibo la información. Después que recibo la información, ¿qué hago? Hago la apertura. ¿Qué es la apertura? Verificar el sobre. Si el sobre no dice confidencial, tengo que abrirlo para poder revisar la documentación interna. Una vez ya yo reviso la documentación interna, ¿qué hago? Clasifico, coloco la información que es radicable por un lado y la que no es radicable la coloco por otro lado. ¿Por qué? Porque la oficial se debe radicar y la que no es radicable solamente se le colocan recibidos, que fue la forma como yo les expliqué de que debían hacerlo ustedes en la clase anterior. Asimismo, una vez ya yo he hecho este proceso de apertura, después viene ¿cuál proceso?
viene el proceso del registro, que es este del cual vamos a hablar hoy. ¿Qué es el proceso de registro? El proceso de registro se da específicamente cuando ya ustedes han radicado o han recibido esa información o esas comunicaciones. ¿En qué consiste ese registro? Es un proceso donde ustedes anotan, de acuerdo al tipo de documento, ustedes van a anotar unos datos. ¿Para qué les sirven a ustedes esos datos? Les sirven para llevar un control, les sirve para llevar una organización dentro del manejo de la información. ¿Por qué? Porque cuando se trata de información al interior de la empresa, nosotros no nos podemos permitir un olvido, porque ese olvido puede ocasionar una sanción a la empresa. Nosotros no nos podemos permitir un olvido porque eso puede ocasionar un disgusto de un cliente, una pérdida de un cliente. No nos podemos permitir un disgusto, un olvido, porque ese olvido puede implicar que se lleve a cabo un proceso administrativo errado al interior de la empresa. Entonces, por todo ese esquema, se manejan unos estándares que permiten organizar esta información. Entonces, esta información oficial se organiza con una serie de datos, pero esos datos va a depender de qué tipo de información sea. ¿Cómo así, profesora? Busca, Sailet, por favor, en los formatos que les dije que tuvieran a mano para la clase del día de hoy, vas a buscar, tú me dices que lo vas a trabajar en tu computador, entonces, por favor, te vas a posar en el que dice registro de correspondencia externa recibida. ¿Qué es una correspondencia externa recibida? ¿Ya lo encontraste, Sailet? Por favor, abre para que poderte ir explicando en la medida en la que vaya avanzando. Me avisas cuando ya lo tengas abierto. Buenas tardes, Nelcy. Nelcy, por favor, abres el documento de donde están los formatos de Excel para que puedas ir teniendo acceso a él para yo irles explicando sobre ellos mismos. De todas maneras, yo lo voy a estar proyectando acá en esta tabla. Listo, entonces, les he explicado. Dentro de este contexto, para que sepa de qué estoy hablando, Nelcy, estoy hablando del proceso de registro de información. Le explicaba a tu compañera Sailet que cuando tiene que ver con el proceso de registro, ya previamente ustedes deben haber hecho una recepción de la información. En esa recepción de la información, en donde viene el proceso de apertura del sobre, después viene la clasificación de los documentos, si son documentos oficiales o si son documentos no radicables, que ya eso yo se los indiqué en una clase anterior. Cuando ya nosotros hemos hecho esa parte, viene el proceso que les estoy explicando el día de hoy, que es el registro. En el registro hay una serie de procesos donde vamos a utilizar esos formatos que yo les envío a ustedes de acuerdo al tipo de información que sea. Ese primer formato que yo les voy a explicar hoy es el registro de la información externa recibida. ¿Cuál es esa información externa recibida? Es información que viene de una empresa diferente a la nuestra. Es esa información que viene. Ok, listo, Nelson. Entonces, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando en esta parte de lo que es la información externa recibida, ¿qué voy a tener yo en cuenta? Que esa información me puede llegar de una persona natural o me puede llegar de una persona jurídica. Acuérdense, personas naturales somos todos, personas jurídicas es una empresa, o me puede llegar de una persona jurídica vinculada a una empresa. Eso también debo tenerlo en cuenta. Pero ¿qué es información externa recibida? Es toda la información que viene desde afuera de la empresa. A eso se le llama información externa recibida. ¿Cómo manejamos nosotros esta información externa recibida? Vamos a mirar un ejemplo. Nosotros, primero les voy a mostrar cada uno de esos datos que nosotros debemos recopilar. ¿Cuál es el primer dato que nosotros recopilamos? La fecha. ¿Y qué fecha se pone, profesora? La fecha que tenga el documento o la fecha en la que estamos recibiendo la información. Se coloca la fecha en la que estamos recibiendo la información. Eso es lo que se coloca. Ahora, si es la misma fecha del documento con la fecha de se coloca la fecha que tenga el documento. Esa es la que nosotros vamos a colocar aquí en este esquema.
Una vez ya nosotros hemos colocado esa fecha, entonces viene el número de radicación. Profesora, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es ese número de radicación que lleva esa información? Acuérdense que yo les explicaba en la clase anterior que el número de radicación que es un consecutivo que la empresa para la cual ustedes trabajen va a tener. Si ese número de consecutivo en el día anterior, y ese es el primer documento que usted va a recibir en el día, quedó en el 010, pues aquí arranca en el 011. Si usted ya ha comenzado su jornada laboral y ha recibido varios documentos y entonces viene el 020, pues 020 será el número de radicado, es un consecutivo. Entonces, vuelvo a explicar. ¿Cuál es el primer dato que se llena? La fecha en la que yo estoy recibiendo ese documento. La fecha en la que yo estoy recibiendo ese documento. El segundo, el número de radicación. ¿Quién crea el número de radicación? Ustedes, porque es una comunicación que está llegando a la empresa. Después viene el nombre o la entidad, es decir, el nombre si es una persona natural la que está enviando la información, la entidad si es una persona jurídica, profesora, y si es una persona a través de una entidad, se colocan las dos cosas. Nelsi, supongamos que es Nelsi, y a través de qué empresa, a través de Rapimercar. ¿Sí ven? Se colocan los dos esquemas. Se debe colocar la dirección. ¿Qué dirección se coloca, profesora? La dirección desde donde me están enviando la información. Se coloca el asunto. ¿Qué motivó esa carta? Se coloca la hora a la que me están entregando el documento, la hora de entrada, y se ubica la firma. Profe, esa firma que se ubica ahí, ¿de quién es? ¿La firma de la persona que me está entregando la información o es la firma de la persona que está recibiendo esa información? ¿Qué firma va ubicada ahí? Ahí va ubicada la firma de la persona que me está entregando a mí esa información. Esa persona que me está haciendo entrega de esa información se ubica aquí en esta área. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de un registro de correspondencia recibida. Vamos a mirar un documento para que nosotros veamos cómo se puede ir diligenciando este esquema. Entonces, vamos acá. Miramos entonces aquí. Miremos que aquí tenemos una carta que llegó a la empresa. La empresa para la cual se está trabajando se llama Contoso y esa empresa en algún momento, ahorita vamos a ver el ejemplo de esa información, solicitó una información ¿a qué empresa? Se lo solicitó a la empresa Agencia de Viajes Primavera. ¿Qué tipo de información le solicitó, profesora? Le solicitó que se le enviara una información detallada de su portafolio de servicios. Entonces, dentro de ese esquema de lo que tiene que ver con la información detallada de su portafolio de servicios, ellos le están enviando una respuesta. ¿Por qué se sabe que es una información externa recibida? Miren, miramos el contexto. ¿Qué tiene en la parte superior? Tiene Agencia de Viajes Primavera. Les dije que ustedes trabajan para la empresa Contoso. Listo, ya es un documento que viene de otra empresa. 2, verificamos entonces el asunto. Comencemos a mirar aquí. Nos está diciendo el formato que nosotros vamos a mirar. Denme un segundo que no me quiere activar. Que mirar. Dame un segundo, Nelsi, que es que me está... Dime, Nelsi. La fecha. Ajá, correcto. Primer elemento que vamos a revisar entonces, la fecha en la que estamos recibiendo la información. Dentro de ese contexto, acuérdense que les dije, puede ser que ustedes la están recibiendo el mismo día o puede ser que no concuerde la fecha de la carta con la fecha en la que la están recibiendo. ¿Qué fecha se va a colocar? La fecha en la que la están recibiendo.
ese documento. La fecha en la que están recibiendo el documento es la que se coloca ahí. Profe, ¿por qué tiene usted aquí 27 de octubre? Porque se supone que esta carta va a llegar en respuesta a una solicitud que ustedes van a hacer. Ahorita yo les muestro la solicitud para que ustedes la vean. Dentro de este mismo esquema, cuando ustedes están trabajando aquí, entonces después viene el número de erradicación. ¿De dónde sale ese número de erradicación, Sailet? ¿De dónde sale el número de erradicación que vas a colocar ahí? Profe, del consecutivo del día anterior, si es el primer documento del día, el que se haya recibido hasta el día anterior, pues un consecutivo que se maneja interno de la empresa. Correcto, aquí está diciendo Saile lo mismo, profe, el consecutivo que lleva la empresa. Ese es el que se ubica aquí. Cuando ustedes van a colocar ese número de erradicación, es ese radicado que ustedes le van a colocar al recibido que le están haciendo a esa carta. Acuérdense que yo les decía, cuando ustedes reciben esa información desde afuera, esa respuesta que ustedes están recibiendo, esa empresa debe mandarles a ustedes un original y una copia. Este documento que yo tengo aquí debe llegarle a ustedes dos a la empresa. Uno que es el original que se va a quedar en la empresa para la cual ustedes trabajan y el otro que es el que ustedes le van a entregar a ese mensajero o a esa persona que fue a llevar esa información. Ese número de erradicado que ustedes van a registrar aquí, deben registrárselo a la misma persona acá arriba, en la parte superior, cuando ustedes vayan a hacerle ese radicado a la persona. ¿Se acuerdan que yo les explicaba, el día que les expliqué lo del radicado, que ese radicado lo pueden hacer de forma manual si la empresa no lo tiene digitalizado, o lo pueden hacer de forma digital? ¿Dónde se va a ubicar? En la parte superior, ángulo superior derecho del documento, al lado donde aparezca la razón social, es decir, en la zona 3 del documento, siempre lo van a ubicar ahí. Ese radicado que ustedes ubiquen acá en esta área debe coincidir con el radicado que ustedes le coloquen en esta área, en el ángulo superior derecho, a ese documento que usted le va a devolver al mensajero o a la persona que fue a llevarlo. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con documentación se maneja siempre un original y una copia o dos copias, máximo dos copias. Nunca se trabajan más de dos copias. Ahora, cuando ya yo he colocado ese radicado, viene el nombre de la entidad. Volvemos otra vez al ejemplo. ¿Qué entidad es, Nelcy? Agencia de Viajes Primavera. Correcto, dentro de ese mismo esquema. ¿Tengo una persona natural que esté avalando ese esquema? Claro, el señor Carlos Pinzón. Entonces, ¿a quién colocaríamos aquí? Agencia de Viajes Primavera. Primero, Carlos Pinzón, Agencia de Viajes Primavera. Es correcto. ¿Cierto? Colocamos el nombre de la persona. Carlos pertenece a la agencia. Exactamente, profe, y si solamente es la empresa, colocamos el nombre de la empresa. La dirección, revisamos una vez más en el mismo documento. ¿Cuál es la dirección? ¿Será que vamos a colocar esta dirección que está acá arriba, Nelcy, calle 85, 5287? ¿Será esa dirección? No, señor. ¿Cuál dirección es? La que está abajo en el pie de página ya. Correcto. La que... calle 8587. Perfecto. Esa es la dirección que yo debo registrar, profe. ¿Por qué debo registrar la dirección? Porque si tengo que enviarle una respuesta, ya yo tengo aquí el control. Es para no tener que estar buscando el documento original, porque este tipo de controles se puede manejar un registro mucho más organizado. En el asunto, volvemos otra vez más. ¿Cuál es el asunto entonces de esta información, Nelcy? La respuesta, ya, el micrófono. La respuesta a la información solicitada. Correcto. El portafolio de servicios que ya solicitaron antes. Perfecto. Listo. Tengo el asunto. La hora va a depender de la hora a la cual yo esté haciendo la recepción de esa información.
y la firma de la persona que me está entregando la entregando información. el documento. Listo, En ese no es caso, mi profe, una firma. pregunta. Dime, mijita. La carta viene de Agencia de Viajes La Primavera, la firma el señor Pinzón, es o Ponzón, el señor que Sí, pero firmó. él es el que me la está enviando, no necesariamente Pero él en me la este está caso, entregando. el mensajero. El mensajero, la Ok, o sea, persona que me la haya enviado de que pronto, portaba en ese momento el documento es la que firma. exactamente, el que porta el documento puede ser un empleado de la empresa o puede ser que contrataron una empresa de envíos y entrega de información. Bueno, yo pongo a firmar a ese mensajero. Le digo, hazme el favor y me firmas acá para indicar quién fue la persona que me lo trajo. ¿Qué deben Es tener en correcto, esa firma? porque yo he visto, por lo menos he estado presente en casos que llega el mensajero, pero la secretaria no estuvo y se lo dejó al vigilante, y el vigilante en ese caso, si es el que se lo entrega a la secretaria, debería firmar que él fue el que lo entregó, Sí, ¿cierto? sí, señor. Que En no este es, caso, creo que no debe ser procedimiento, pero yo vi en una oportunidad eso pero así, si o sea, pasa, el celador es el que me va a firmar. ¿Sabes por qué? Me debe firmar el celador porque él fue el que recibió el él documento. recibió en ese ¿Hay momento, algún si estaba sellado, si inconveniente? tenía un adicional o tenía algo, es Exactamente. correcto. Si hay algún inconveniente, el celador deberá responder ante la empresa. Porque resulta que si yo no tengo un soporte de quién me entregó a mí esa información, entonces el problema administrativo que se presente con ese documento, entonces va a ser responsabilidad mía. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Sí, Recomendaciones al momento de escoger esta firma, que sea algo legible, ¿oyeron? Que se okay. entienda que si fue Sailet quien recibió, que diga Sailet a nombre y apellido. Tiene que decir Dali Barrera. ¿Quién recibió esa información? No un garabato, porque si se presenta un error, entonces no se sabe, no tiene validez, no sé a quién le voy a reclamar yo por el error que se esté encontrando en esa documentación. Profe, y si no es un empleado de la otra empresa, sino que contrataron un mensajero para enviarlo, igual él me hace el favor y me firma. Yo le pido el favor, mira, hazme el favor, me firmas acá, que es el control interno de manejo de información. Los mensajeros en ese sentido, cuando son empresas, valga sea la ocasión para decirle que muchas empresas no llevan este control de correspondencia recibida. En su mayoría son empresas que están muy bien estructuradas, son empresas muy bien organizadas, bancos, empresas oficiales. No se mueve una hoja sin que se haga este procedimiento. Todo lo llevan Profe, bajo el sistema de SGD. Dime, Nelson. hoy casualmente me pasó algo así con una empresa de envío, por no nombrar cuál. Me llegó un pedido, pues digamos, de un proveedor, pues me enviaron algo, pero él solo trajo una guía, era por pagar, o sea, había que pagarle a la empresa de la mensajería, pero la guía él no tenía copia, solo tenía esa, entonces él me decía que le firmara, le pagara, pero que yo no podía abrir lo que estaba ahí porque no, No. él como recibió sellado, así yo le dije que no, que tenía que enviarme, no, pero entonces yo tendría que devolverme a Santa Marta y bueno, sea por vía telefónica o algo, pero yo no te puedo recibir porque ahí dice que hay esto y yo no estoy viendo si hay. No, pero Tú me no firma puedes primero. recibir un paquete Correcto. Y nada más, sellado y no sin tenía antes copia revisar el de anexo. la guía. Es correcto. Cuando eso Entonces, te pase, si en algún momento el mensajero se pone muy pesado y demás y no lleva copia de guía, es mejor rebotar el pedido. ¿Qué se no, hace? Si yo no lleva le copia recibí, de igual le guía, tomé la foto, yo le tomé la foto y le ya era dije donde te iba a decir, mira lo que se que si hace. él necesitaba una constancia que yo le firmara que no le recibí por algo, que hiciera un documento siquiera improvisado en algo y yo se lo firmaba, pero que yo no le podía recibir eso. Entonces él se comunicó y luego volvió en un par de horas y pues me trajo la guía porque ya se la habían enviado a la sede de Es que acá. con la guía ya es donde voy, porque con la guía tú puedes hacer esto. En la guía Y tú a mí dejas debía quedarme copia constancia, eso, del tú en la guía flete dejas ese, pero él constancia. quería que le firmara y llevarse esa, solo esa, y yo no, a mí no No, me iba a quedar copia. No, pero usted le toma una foto, y yo no, pero es que tú me estás diciendo no porque que se tengo que necesita el recibir soporte en sin físico. abrir, y yo no sé si adentro hay lo que realmente allí dice. ¿Y aceptó que tú abrieras el paquete? No, él se No, comunicó primero porque una a la, vez, pero y cuando ya se comunicó, ¿pudiste abrir el paquete? claro, porque Listo, es que ahí es donde voy. él volvió y me trajo la copia de la guía, o sea, para que yo le firmara el una y me quedara una a mí.
Es que yo le puedo tomar foto, perfecto, no hay ningún problema, pero Pero yo es que te tú firmo si necesitas yo el abro. soporte en físico para poderlo Es, mirar. es Siempre que le correcto. pase que no haya un Y es original que, y una copia, ustedes no pueden hacer la recepción del documento o, o y del de, anexo si trae es anexo. correcto. Te paso Y de porque igual manera, cuando está haciendo falta lo que tiene que ver con el soporte de la copia, Nelcy y Sailet, ustedes no se quedan en ese momento entonces con nada que les sirva a ustedes como documento probatorio. es correcto. Siempre que eso se va a hacer, si la persona dice, no, es que si el paquete es sellado, que no, ustedes tienen que entonces dejar constancia en la guía, se deja constancia que el paquete se está recibiendo sellado por parte de la empresa, de llegarse a presentar algún faltante o inconveniente, la empresa y la persona que está entregando se hace responsable de la misma y uno lo pone a firmar. Es Pero correcto. para Yo eso todo eso le necesitan dije. la copia. Uno llega, bueno, Yo yo todo te recibo eso. sellado, pero yo voy a colocar aquí que cualquier faltante, Que cualquier yo no lo abrí. inconveniente, usted me responde por lo que está ahí y la Eso empresa fue lo que que está yo le haciendo dije. lo hace. Yo le dije, yo te Usted dijo que firmo, yo no. le tomo una foto. No, que él tenía que Ah, no. llamar a que lo autorizaran, porque yo le dije, no, no puedo firmarte algo que no estoy No. viendo. Luego Hiciste que un yo muy buen firme, procedimiento luego administrativo. que yo firme, yo no sé qué hay allá adentro. Y si hay adentro me viene una libra de papa y yo no sé qué hay ahí. O No sea, puedes. era No lo que ahí puedes. decía. Entonces yo no puedo hacer eso. De igual manera, aquí quedan los videos de que tú llegaste, de que yo no te firmé, La pero única no, manera no, yo que, necesito la soporte. única Y él manera que volvió, ustedes pasaron como reciben una hora y media. La única manera de ustedes recibir un paquete que traiga anexos sellado es que se deje constancia en la guía del documento que la persona está entregando sellado y que se hace responsable del faltante y uno pone a la persona. Eso se llama anotaciones en guía. Siempre se hace así de esa manera. Y de igual manera me acordé de lo que dice usted, que no era personalizado, o sea, eso no era nada confidencial. Eso, ay, no Y si no entendí dice la manera como confidencial, vino menos. embalada. Esto vino en todo sellado, embalado, empelado, y yo decía, pero yo no puedo firmar algo que no. O sea, primera vez que me pasaba y yo dije, bueno, de igual manera, creo que el procedimiento Hiciste es un muy este, buen porque manejo administrativo y mira que una vez él llamó, de inmediato allá autorizaron él para se saber, fue, no, él se porque eran fue y las dos volvió maneras. y correcto, es que él no O sé por qué vino. Yo dígame si fue que él se le perdió la copia y me dice que no la mandaron. O no, sea, puede es que pasar, porque entonces porque puede pasar cualquier lo que... faltante hubieras tenido que cubrirlo tú, que ese es el problema que uno se enfrenta cuando uno no hace una buena recepción. Cuando Claro. yo estaba dándole clases a un grupo en la noche, Sailet y Nelcy, había Jessica, yo no sé si tú te acuerdas de ella, de Jessica. Jessica cometió un García. error gravísimo. Y Ujú. tú te acuerdas que ella trabaja en una finca. Trabaja en una finca, en estos días me Sí, conseguí con bueno. ella casualmente. Jessica, escucha este ejemplo, Sailet. Jessica llegó y recibió un envío de insumos para la finca y ella cometió el error de no revisar los insumos. Ella llegó, recibió, selló, firmó, porque estaban con el corre-corre, porque estaban en corte en ese momento, ella llegó y a ella le tocó pagar el faltante. Y fue un faltante de más de $1.000.000. Entonces, por eso hay que estar tan pendiente de este componente, de estar revisando. Si no permite la persona que está haciendo el envío del paquete, de los anexos, entonces se tiene que hacer la nota aclaratoria, la persona se hace responsable. Y si la persona no quiere firmar, pues entonces no se recibe. Así tan sencillo como eso. Que ustedes no pueden asumir esa responsabilidad. Entonces, volvemos acá. Si ustedes se dan cuenta, lo que tiene que ver con esta parte de registrar la correspondencia externa, los documentos hablan por sí mismos. ¿Qué es lo único que yo tengo que tener en cuenta? Leer la información que necesito. Verificar dónde va la fecha, dónde va el radicado, dónde va el nombre de la entidad, la dirección, el asunto, la hora de entrada y la firma. Eso es lo que yo debo tener en cuenta en cada uno de esos esquemas que voy a hacer. No tiene ninguna otra ciencia, solamente verificar el documento con el cual yo estoy trabajando y verificar dónde van a ir cada uno de los datos de esos documentos. Tener claro si el documento que yo tengo en mi poder en el momento, a qué pertenece, si efectivamente es una correspondencia externa recibida o si es otro tipo de documento. Veamos qué otro tipo de documento se nos puede presentar a nosotros en nuestra área laboral.
Así como nosotros tenemos este tipo de documentos que son correspondencias externas recibidas, podemos también tener documentos de correspondencia interna recibida. Ojo, ¿cómo así que correspondencia interna recibida? Claro, son esos documentos que se mueven entre dependencias o entre sucursales. A eso se le denomina correspondencias internas recibidas. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia, por ejemplo, cuando se da una circular, cuando me envían a mí una solicitud de otro departamento, cuando me envían a mí un memorándum, cuando me envían una carta donde me estén informando, donde me estén solicitando cualquier tipo de documentación oficial. Óiganlo bien. Recuerden que les dije que no podemos mezclar aquí los documentos no radicables, que ahorita los vamos a trabajar por aparte. Siempre y cuando sea una documentación oficial, nosotros lo vamos a trabajar entonces dentro de este contexto. Y hacemos una vez más el mismo esquema, lo que tiene que ver con la parte de correspondencia interna. ¿Qué comenzamos? La fecha. Una vez más, la fecha en la que yo estoy recibiendo el documento. Miremos un ejemplo que yo tengo acá de correspondencia interna recibida. En este caso estamos hablando de una circular. La circular pudo llegar del Departamento de Recursos Humanos. En este caso es una circular donde se está haciendo una invitación a todo el personal de la empresa a una integración, una cena de integración dentro de ese esquema. Entonces, cuando nosotros estamos verificando lo que tiene que ver con la documentación interna recibida, miren qué comienza. Comenzamos por la fecha. Si ustedes se dan cuenta, en todo sigue el mismo patrón. La fecha siempre es el elemento principal a tener en cuenta. Después viene un número de radicación. Ese número de radicación, si es interno y viene plasmado en dónde, en los documentos, porque son documentaciones internas. A estas no se les llena radicado externo. Ya el documento, profe, y si en la empresa no se trabaja código de erradicación, pues no se llena el campo de erradicación. Acuérdense lo que yo les explicaba el día viernes cuando les hablaba de la parte de la erradicación y los recibidos, que las empresas privadas no están obligadas a manejar radicados. Las empresas privadas están obligadas a manejar recibidos, pero los radicados es opcional si la empresa quiere o no quiere manejar el esquema de radicados. Básicamente el radicado se diferencia, ¿se acuerdan que les explicaba eso de un recibido? Porque el radicado es un consecutivo y el recibido no lleva consecutivo, el recibido solamente lleva el nombre, la fecha, la hora y el cargo o la dependencia donde se está haciendo el recibido de ese documento. Entonces, el radicado, si es una empresa que lleva, una vez más, repito, código erradicado, ¿de dónde se obtiene? Del código de control que aparece en la parte superior del documento inmediatamente después del membrete. Eso que aparece código o COD en algunas empresas, en otras empresas aparece CR, en otras empresas, pero siempre va a estar ubicado en la misma parte. Eso sí quiero que lo tengan en cuenta, independientemente de la forma como ellos lo identifiquen al interior de las empresas. Lo que sí tienen en común es que siempre está ubicado debajo del membrete. Ahí, inmediatamente después del encabezado del documento, ahí lo van a encontrar. Entonces aquí el código de radicado iría aquí, código 001, el nombre en este caso sería ¿qué? La dependencia. En este caso, cuando nosotros vamos a recibir esa información, uno siempre pregunta de dónde viene la circular a la persona que me lo está entregando. Es para yo poder tener el control. ¿Cuál es el asunto que dio origen a ese documento? En este caso, invitación cena navideña. Asimismo, profe, ¿y de dónde vino entonces este documento? Mírenlo aquí abajo, dice director general. Entonces, ¿de dónde vino? Dependencia del director general de la empresa. Colocamos aquí el nombre de la persona, ¿cómo se llama ese señor, profesora? Faustino Miranda se llama el señor. Y la dependencia, el director general.
profe, y si no viene un nombre, sino nada más, por ejemplo, recursos humanos, profe, si me colocan gerencia general, pero debe haber un soporte de dónde están enviando, eso sí debo yo tenerlo en cuenta, que siempre debe haber un soporte. El anexo, si eso trae un anexo, miren que eso sí es, digamos que el esquema, dependiendo del tipo de información. De pronto puede ser un anexo porque de pronto me están enviando a mí un paquete de bodega y me están haciendo a mí el envío de eso, yo debo revisarlo. De pronto anexos es un informe contable, debo revisar que los anexos estén en buenas condiciones. Nunca voy a llenar este documento de información interna recibida sin antes verificar si esos anexos están bien. Profe, ¿y a qué hace referencia esta parte de responsable y tiempo de respuesta? Hace referencia cuando, escúchenlo bien, resulta que de una dependencia a otra dependencia hicieron una solicitud. Supongamos que en este caso no fuera una circular, sino que Nelcy trabaja en el departamento de recursos humanos y Sailet trabaja en el departamento de contabilidad. Y resulta que desde el departamento de contabilidad le están solicitando a recursos humanos que envíe la información con respecto al contrato que tiene un X empleado. Y como es una empresa grande, entonces lo hicieron de forma escrita. Están haciendo una solicitud de información al Departamento de Recursos Humanos. ¿Quién la está haciendo? El Departamento de Contabilidad. Entonces, como Sailet trabaja en el Departamento de Contabilidad y Nelcy en el de Recursos Humanos, como Nelcy es la que está recibiendo el documento, Nelcy va a firmar aquí. Y Nelcy va a decirle en cuánto tiempo ella le va a dar respuesta a Sailet de esa información que está pidiendo. Si le está diciendo, Sailet, bueno, tú sabes que eso tiene un trámite, tengo que buscar la información, entregarla, supongamos que se le está entregando hoy martes y le dice para el día viernes yo te tengo la respuesta. Bueno, eso no se deja de forma verbal, eso se escribe ahí. Día, mes, año, a la cual se va a entregar esa respuesta. Como le digo, ¿qué es lo que se busca con este tipo de documentos? Uno, oficializar todo lo que tiene que ver con la parte de manejo de información al interior de la empresa. Dos, darle un carácter formal, que todo se maneje en estricto orden administrativo. Este tipo de esquemas se utiliza muchísimo y es obligación en instituciones, por ejemplo, como las alcaldías, las gobernaciones, a nivel de registraduría, o sea, empresas que son muy grandes, que son de carácter oficial, donde se manejan dependencias y requieren que los trámites se manejen en estricto orden. Bueno, ahí se utiliza. A nivel de empresas privadas se utiliza cuando son empresas muy grandes, porque se requiere el compromiso de cada una de las dependencias. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué es una correspondencia interna recibida? Son documentaciones que se mueven al interior de la empresa, entre dependencias de esa empresa, y se registran para poder tener un orden con respecto a información que esté circulando internamente para mirar que la trazabilidad de esa información. Si llevan nexos, se verifica. Si no llevan nexos, no se coloca. Profesor, ¿y qué se coloca? Cuando llevan nexos, si son paquetes, si son datos, ahí se describe cuántos folios se recibieron. Si se requiere una respuesta por parte de esa dependencia, tiene que firmarle la persona a usted que le está haciendo el recibido de esa información. Se lo tiene que firmar y le tiene que colocar cuánto tiempo va a tardar en responderle. Eso en el caso que se requiera. Para el ejemplo que yo les estoy mostrando, ¿se requiere establecer un tiempo de respuesta a una fecha, Nelcy? Me decía que para esto que está, para la invitación este documento, se requiere un tiempo, llenar en ese formulario un tiempo de respuesta. No, porque le están haciendo una invitación, a no ser que
No he leído el documento, a no ser que ahí no, diga es que una mandan a invitación a hacer, una cena. a no ser que es una cena y tienen que avisar si hay que mandar a hacer la comida para quien Exacta. confirmar la asistencia, pienso Más yo. nada, no, ¿cuándo se requeriría en el ejemplo que les puse ahorita, ¿no es cierto? Cuando Que requieren tú una trabajas en un información. departamento, Sailé trabaja en otro departamento y tú te estás comprometiendo que trabajas en el departamento de recursos humanos a entregarle a Sailé, que trabaja Un en dato que ella le contabilidad, pide. una información. Ahí sí se requiere. Es decir, cada uno de estos documentos, cuando ustedes lo van a llenar, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Mirar el contexto, leer la situación y mirar cada uno de los elementos que me está pidiendo a mí el formato. Si se requiere tiempo de respuesta, se pone, si no, no se coloca. Claro, ¿Tiene porque en anexos? ese caso, si es invitación, ahí donde dice tiempo de respuesta, diría confirmar asistencia. Únicamente. Y en este, ¿tiene anexos? No tiene anexos. No tiene. ¿Ves? Entonces, uno va mirando de acuerdo al documento con el cual uno vaya trabajando. Asimismo, dentro de esta escala, nosotros nos vamos a encontrar entonces con lo que se le denomina los documentos radicables y documentos no radicables. En este caso, ¿cuáles son documentos no radicables? ¿Cuáles son los documentos no radicables? Vamos a mirar antes de profundizar. Acuérdense. Esta parte yo se las expliqué a ustedes en una clase anterior donde yo les explicaba cuáles eran esos exactos a leer. Las facturas, por ejemplo, son documentos no radicables. ¿Cuáles son documentos también no radicables? Todo lo que tiene que ver con documentos contables. Todo lo que son documentos contables, facturas, todo lo que tiene que ver con declaraciones de impuestos, lo que tiene que ver con la parte de los documentos de carácter personal, muy bien, Sailer, un sobre que venga sellado, que diga privado, no abrir, confidencial, eso es un documento no radicable. Lo que sea publicidad, lo que sean folletos, todo ese esquema es un documento no radicable. Esos documentos no radicables tienen un manejo especial que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuál es ese manejo especial? Primero, a saberle hacer la clasificación, muy bien, Sailet, por lo que estás indicando en el chat. Primero, hacer la identificación. ¿Qué tipo de documento es? Si ustedes ya lo recibieron, porque ustedes son las recepcionistas, entonces, y el sobre vino sellado, ustedes hicieron el respectivo recibido del sobre y todo lo demás, y ustedes lo van a pasar a esa dependencia o a ese funcionario para el cual vino. Entonces, antes de pasarlo a esa dependencia, ustedes deben colocarle un sello, las empresas lo tienen, y si la empresa no lo tiene, ustedes lo hacen de forma manual, donde usted le coloca, si no es personal, favor de volver al departamento de administración. ¿Para qué? Para hacer los trámites. Si hay que hacer una revisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sobre no se pudo abrir porque decía personal, porque decía confidencial, pero de pronto fue que la persona que lo envió no sabía que esa documentación que estaba ahí interna tenía que surtir un trámite administrativo. Entonces ustedes deben notificarle a esa otra persona. Si el documento o la información contenida en este no es personal, favor de devolverlo para hacer el trámite administrativo. ¿Qué es el trámite administrativo? Si hay que radicar, si hay que revisar, que todo el componente legal de la documentación esté bien esquematizado. Ya saben que si son comunicaciones personales, ustedes no pueden abrirlas. Se reciben y no se abren. Se coloca la fecha del recibido y no se abren porque ahí dice personal. Y se deja claridad, si es una guía de entrega, se deja claridad. El paquete se recibe completamente sellado, no se hizo revisión de su contenido. Y se coloca recibido dentro de ese esquema. Asimismo, cuando nosotros estamos en esta escala, ¿qué vamos a encontrar? Lo que les decía ahorita, ya sabemos, documentos contables, todo lo que tiene que ver con revistas, publicaciones, todo lo que tiene que ver con publicidad, todo eso entra en los documentos no radicables. Entonces, ¿qué se hace con este tipo de documentos, profesora? Vamos acá. Lo primero, comenzamos, como siempre, todos comienzan por la fecha en la que estoy recibiéndolo, no me canso de decirlo. La fecha en la que estoy recibiéndolo, no la fecha del documento, sino la fecha en la que estoy recibiendo la información. El nombre
Ese nombre puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica o las dos cosas, una persona natural vinculada a una persona jurídica. El asunto de ese documento, si es una factura, si es un folleto, si es publicitario, y el tiempo de respuesta es si lo requiere. Vuelvo a indicar, chicas, en un minuto se va a cortar, por favor vuelven a ingresar. Entonces, les decía, el tiempo de respuesta sí lo requiere. Si el documento requiere un tiempo de respuesta, se le coloca tiempo de respuesta. Si no, no se le coloca tiempo de respuesta. Miremos aquí un ejemplo de esos documentos no radicables. Esto que tenemos aquí es una factura. Cuando se van a hacer recepciones de documentos no radicables que sean facturas, hay que revisar una serie de elementos. ¿Cuáles son esas series de elementos que se revisan? Cada empresa maneja una política interna de documentos contables. Les establecen a los empleados, miren, que tienen que verificar que sea el documento original, que tienen que verificar que sea una factura legal, que tienen que verificar que tenga todo, membrete, que esté a nombre de la empresa. Cuando se trata de documentos contables, siempre en cada empresa en la cual ustedes vayan a trabajar, ellos les van a establecer a ustedes y les van a explicar cuáles son esas políticas de manejo de documento contable que tiene la empresa. Pero existe un esquema general que se establece desde lo que tiene que ver con esta parte del manejo de los computadoras. Cuando es una invitación importante para la empresa, ¿qué se hace? Me pregunta Saile, profe, cuando es una invitación importante para la empresa, ¿qué se hace? Depende en qué formato te la estén llevando. Si te la están llevando en una carta, no sé, como tú todavía no has visto elaboración de documentos, las invitaciones se trabajan desde dos maneras, Saile. Está la carta de invitación, que es un documento oficial. Es esa carta donde aparece, se le coloca el nombre de la empresa o del empleado al cual se le está invitando, aparece definido y bien redactado cuál es el evento, dónde se va a llevar a cabo, todo ese proceso aparece ahí. Si es un documento oficial, si es una carta, se maneja con un radicado. Se le coloca el radicado si la empresa trabaja radicado, vuelvo a repetir. Si la empresa no trabaja radicado, sencillamente hacemos el recibido. Esa invitación va a llegar en una original y una copia. La original va a quedar en la empresa donde tú estás trabajando y la copia se la vas a devolver a la persona que fue a llevar el documento, a la persona que fue a entregar ese documento. Ahora, si es una invitación, en formato invitación, se considera documento no radicable y ahí se trabaja nada más con el recibido. Se coloca la hora que se está recibiendo y cuando son invitaciones que se entregan en una tarjeta de invitación como tal, por lo general los que llevan ese tipo de tarjetas llevan unas guías para que tú firmes el recibido de la información. Y tú lo que haces entonces es llenar el documento de no radicable. ¿Cómo, profesora? Volvemos otra vez acá, donde tenemos el formato. En este formato vas a colocar la fecha, vas a colocar el nombre de quien está enviando la invitación. Recuerda que si es una empresa, es el nombre de la empresa. Que si es una persona natural vinculada a una empresa, primero va el nombre de la persona natural y después el nombre de la empresa. Y en el asunto, invitación a qué? La inauguración de X cosa. Y entonces, en respuesta, como no es un tiempo de respuesta como tal, tú lo único que vas a colocar aquí es la fecha en la cual se va a llevar a cabo ese evento para poder tener el recordatorio de ese proceso. Así se maneja. Entonces, vuelvo a especificar. Si es una carta de invitación, se trabaja con un documento oficial y lo tienes que radicar con su respectivo esquema, todo. Si es una tarjeta de invitación, se trabaja como un documento no radicable. Y si la empresa no trabaja con radicados, entonces se trabaja todo por recibido dentro de ese esquema. Y los recibidos se pueden trabajar en los mismos formatos, solo que no lleva número de radicación. Todo se maneja con fecha, con nombre de dependencia, asunto, todo el esquema. Lo único es que no lleva
números de erradicación cuando se manejan ese tipo de empresas. ¿Oíste, Sailet? ¿Sí me supe explicar con respecto a tu pregunta? Ok, listo, Sailet. Bueno, entonces les decía, cuando se trata de las facturas, ¿ustedes qué es lo que van a revisar a nivel general? Se revisa siempre las fechas, se revisa que sea un formato de factura legal, que el destinatario efectivamente sea la empresa para la cual ustedes trabajan, se revisan los montos, se revisa por qué tanto la parte de las fechas, porque ustedes deben verificar si de pronto la factura ya no está vencida, entonces, ¿por qué esa factura llegó vencida? Ustedes no pueden, profe, ¿y qué pasa si el envío venía desde lejos, se atrasó y la factura me llegó vencida? Yo debo llamar. O el mensajero que me está entregando debe llamar. Y yo en la factura debo especificar. Una vez más, nota aclaratoria. Hago constar que la factura se está recibiendo de forma extemporánea, la fecha tal y el día tal, a la hora tal, y la está entregando el señor fulano de tal. Uno hace una X para que esa persona te firme con su nombre legible y su número de cédula. Porque esa persona me está diciendo a mí que él se hace responsable por haberme entregado tarde ese documento. Si la persona no firma, pues entonces no lo reciban. Ya, así tan sencillo como eso. Ustedes no se van a complicar la existencia. Si la persona que lo está llevando, no es que yo me quedé varado, estuve en un derrumbe en la carretera, por cuestión de pandemia, la información, la factura, los pedidos están llegando tarde. Bueno, eso no es problema ni de Sailet ni de Nelsi. Es problema de la empresa que incumplió con la entrega. Usted lo único que tiene que hacer es que esa persona es la que se va a hacer responsable de que eso esté llegando tarde. Entonces, como tal, esa persona tiene que firmar porque ustedes no pueden asumir el riesgo de recibir eso sin que eso haya sido previamente revisado, respaldado con la firma de ellos. ¿Por qué? Porque recuerden, Nelsi, que trabaja en el área comercial, sabe que es así. Si ustedes reciben una factura que ya está vencida, puede que tengan un contrato donde por pago de factura extemporánea hay que pagar un sobrecargo o un recargo. Entonces, ustedes sí lo reciben. O no hay nuevamente despacho porque no se pagó en la fecha. Exactamente, es lo que se llama sanción administrativa. Y si ustedes no verifican que la sanción no tiene que ser para ustedes, sino para la empresa de envío, entonces la responsabilidad la llevan son ustedes. Por eso es tan importante revisar esos elementos en los documentos no radicables. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar un documento no radicable, una simple factura. Documento no radicable contable. Acuérdense que tenemos contables, tenemos personales y tenemos folletos, tenemos revistas, tenemos publicidad. Son esquemas totalmente diferentes. ¿En cuál debo ser muy estricto? En los que son contables. Revisar siempre la fecha, revisar siempre el destinatario, que efectivamente sea la empresa para la cual yo estoy trabajando, revisar los montos, si tengo que revisar el contenido de lo que me está llegando, todo eso hay que revisarlo cuando son documentos no radicables de tipo contable. Siempre, por favor, nunca se les vaya a olvidar esa parte. En el caso de Nelsi, digamos que ya tiene la dinámica porque está trabajando en este proceso. En el caso de Sailet, lástima que los otros compañeros, todos supuestamente hoy están sin luz. Entonces, hay que estar pendiente de esta parte. ¿Vieron, chicos? Entonces, asimismo, ustedes se van a encontrar con ¿qué? ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta hasta este punto donde vamos? Que dependiendo del tipo de información, dependiendo del tipo de correspondencia, existe un procedimiento para cada uno. En este momento en que vamos, ya sabemos, tenemos una correspondencia externa recibida. ¿Cuándo es correspondencia externa recibida? Cuando me viene de otra empresa o cuando me viene de una persona natural que no está vinculada a la empresa de forma directa. Eso es externa recibida. Que puedo tener información interna recibida. ¿Cuál es esa? La que se mueve entre dependencias o la que se mueve entre una sucursal y otra sucursal. ¿Oyeron? No es que la información que le llegó a Nelsi de Rapimercar Santa Marta es externa recibida. No, es interna recibida porque hace parte de la empresa. Solo que llegó de otra sede, de otra
sede que la misma empresa tiene en otra ciudad. Profe, Dime, Nelson. pero yo no trabajo para Rapimercar, yo trabajo almacenes regalados que teníamos una sede dentro de Ok, Rapimercar. ¿ves? Yo estaba era lo contrario, yo estaba convencida de... No, Ok. ya la escuché, pero ya que se dio el momento. Listo, pues. Bueno, gracias por la aclaratoria. Entonces, dentro de ese mismo esquema, chicas, ¿qué otra cosa ustedes deben tener en cuenta? ¿Qué otra planilla? Que si el documento es no radicable, entonces lo mismo, voy a manejar el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Verificar la fecha, quién lo está enviando, el asunto. Siempre voy a tener en cuenta el mismo elemento, fecha, quién lo está enviando y el asunto. En los radicables, fecha, radicable, quién lo está enviando, el asunto. Si es interno, si lleva anexos, si requiere un tiempo de respuesta. No todos van a requerir tiempo de respuesta dentro de ese esquema, ¿ok? Asimismo, viene entonces esta otra parte, cuando ustedes van a enviar información. Ahora son documentos que la empresa para la cual ustedes trabajan producen y van a enviar a otra parte. A eso se le llama despacho de documentos. Y ese despacho de documentos, chicas, también tiene un proceso, también tiene un esquema, también tiene un trámite donde ustedes deben seguir el proceso. ¿Para qué? Para que la información llegue de forma correcta al destino. Y para eso ustedes tienen que seguir una serie de pautas. ¿Cuáles son esas pautas que ustedes van a seguir? Lo primero, siempre que ustedes hagan un documento oficial, cualquier tipo de carta, cualquier tipo de esquema de información que vaya para otra empresa, siempre van a tener un original y máximo 2 copias. Profe, ¿por qué 2 copias? Porque algunos documentos se requiere de doble estándar de almacenamiento, pero por lo general es una copia por documento. Pero todo documento que salga de la empresa debe tener, que ustedes requieran que retorne ese esquema, debe tener un original y una copia. Quienes no tienen originales y copias, por favor, se lo van a grabar en su cabecita. Los certificados no tienen original y copia, son documentos únicos. Las constancias tampoco tienen original y copia. Manejan documento único, que no se requiere doble implementación. Pero las cartas, acuérdense que los certificados y las constancias no son cartas. Las cartas tienen siempre un original y una copia, porque se necesita el soporte de manejo administrativo. Que la persona que vaya a entregar ese documento lleve un original y lleve una copia. ¿Para qué? Para que a mí me devuelva, bien sea el radicado o bien sea el recibido. ¿Qué pasa? Ese original se va a quedar en el destinatario, pero a la empresa debe devolverse una copia y esa copia debe tener o un radicado o un recibido. Cualquiera de los dos esquemas que maneje la empresa a la cual yo le envié la información me va a retornar a mi profesora. Se preguntarán ustedes, profe, ¿qué pasa si nosotros manejamos radicado y la empresa a la cual le estamos enviando no lo maneja? No pasa nada, porque esas son las políticas de aquella empresa. Usted toma el recibido, siempre y cuando a usted el documento se le devuelva con su respectivo recibido y demás, usted lo va a plasmar entonces con su recibido. Correspondencia enviada, externa, recibida dentro de ese esquema. Entonces, cuando se hace este esquema, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que esa información quede bien esquematizada. Y para esto también se lleva a cabo un soporte. ¿Cuál es ese soporte que se lleva a cabo? Lo que se le denomina correspondencia interna enviada. ¿Qué va ahí? Va la fecha a la cual yo le estoy enviando. Aquí sí es la fecha en la que yo
la estoy enviando porque es mi control. Aquí, número de erradicación si la empresa para la que yo trabajo maneja número de erradicación. Acuérdense, el número de erradicación que la empresa trabaja, ¿dónde va? Va dentro del documento, no es el sellito este externo. Por favor, no me vayan a confundir eso. El sello externo del radicado que yo les enseñé el día viernes es única y exclusivamente para documentación externa recibida. Acuérdense de esa parte. Todo lo que tiene que ver con comunicación interna, tanto recibida como comunicación interna enviada, siempre va a estar plasmado en el código de erradicación que va debajo del membrete de la empresa. Son números totalmente diferentes. ¿Por qué, profe? Porque este código es de cuántos documentos ha producido la empresa. Este que aparece aquí en el despacho, la erradicación de interna enviada y interna recibida, es el número de documentos que la empresa para la cual ustedes trabajan ha producido. Mientras que cuando es el de radicado, es el número, el radicado de documentación externa recibida, es el número de documentos que ustedes han recibido en la empresa. Dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, ya sabemos, este número de erradicación es el número de erradicación interna, es decir, cuántos documentos ha producido la empresa. En el caso del nombre o la entidad, ¿va quién? Va el destinatario. Miren, aquí, ¿qué voy a colocar yo? ¿Para quién va dirigida esa información? ¿Para quién va? Para el señor Carlos Pinzón. ¿Cuál es la empresa? Agencia de Viajes Primavera. Es la empresa. Entonces, ahí es donde yo voy a colocar nombre o entidad. Carlos Pinzón, Agencia de Viajes Primavera. ¿Por qué? Porque es un envío que yo estoy haciendo. Voy a colocar la fecha en la que yo estoy enviando el documento. Aquí la voy a colocar específicamente. ¿A qué ciudad estoy enviando yo esa información? La estoy enviando a Santa Marta, Magdalena. Allá la estoy enviando yo. Bueno, esa es la que voy a colocar ahí. ¿A dónde estoy enviando yo esa información? Se hizo en Cali, cierto, pero se envió a Santa Marta. Es que allá es donde voy. Te me adelantaste al ejercicio. Te me adelantaste al ejercicio. Cuando nosotros estamos haciendo este documento, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está la empresa que está haciendo este documento? La empresa queda en Santiago de Cali y acá abajo aparece la dirección. Pero ¿para dónde están enviando ellos eso? La están enviando para Santa Marta, la empresa a la cual ellas le están solicitando la información. ¿Se acuerdan que allá arriba hay una carta donde me están respondiendo? Bueno, esta fue la carta que se le envió. Solicitó, claro. Eso, donde se les hizo la solicitud. Y la fecha también la tiene bien. Exacto. ¿Quién hizo la solicitud? La hizo Contoso. Se la hizo a la Agencia de Viajes Primavera. Se la hizo el día 13 de octubre. Y ellos llegan, reciben la información y el 27 de octubre entregan la respuesta a esa información que ellos solicitaron aquí. ¿Sí ven cómo funciona este esquema? Contoso le hace una solicitud a la Agencia de Viajes Primavera. Cuando yo voy a hacer ese esquema, miren, aquí, ¿para dónde envié yo la información? La envié a Santa Marta. ¿Qué asunto? Solicitud de información. En este caso estoy solicitando información sobre el portafolio de servicio de esos señores. El señor Alfaro. Exacto, que es la empresa de Agencia de Viajes Primavera. A ellos se los estoy enviando aquí. Yo por eso debo colocar aquí. ¿A quién? Dentro de este esquema, iremos aquí. Y ahí firma quien envía es el señor Pedro, ¿cierto? Mira cómo se hace aquí. Carlos Pinzón es a la persona a la que se la estoy enviando y la empresa es Agencia de Viajes Primavera. Pero la envía aquí, Pedro. Si el señor Pedro, aquí,
Si el señor Pedro se encarga directamente al interior de la empresa a hacer eso, sí, pero si Nelcy es la secretaria del señor Pedro, firma Nelcy, porque Nelcy es el que... ¿Quién la envía? ¿Quién la envió? Quien se hizo responsable de ese envío. De quien escribió la información que él dio. Exactamente. Si resulta que Nelcy hizo la carta, porque es la secretaria del señor Pedro, que es el gerente, pero Sailet es la recepcionista de la empresa y ella es quien la envía, pues aquí va a firmar Sailet, porque Sailet fue quien hizo el envío. Es que ahí se declara firma de quien envía. No de quién la hizo, ni quién la redactó, ni quién la escribió. No, nada. Ni quién la redactó, ni quién la redactó, de quién la envió. Ahora, si el mismo que la hizo, el mismo que la redactó, fue el mismo que la envió, pues entonces es la firma que va a ir en esa parte. O sea, digamos que el contexto situacional es el que determina qué firma se va a colocar ahí. Ahí va la firma de quien está enviando la información. Esa es la firma que va ahí específicamente. Esto es cuando estamos haciendo envío de correspondencia interna. Cuando nosotros tomamos la información y la vamos a enviar a otra parte, a otra empresa. A ese esquema se le denomina interna enviada. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el radicado corresponde al número de documentos que la empresa ha producido. Dime, Nelson. Profe, se llama así correspondencia interna enviada, porque sí, aquí noto que la envía, o sea, está Contoso y está la empresa de agencia de viajes. Mira, correspondencia interna enviada. ¿Por qué se llama correspondencia interna enviada? La empresa Contoso es la que está enviando el documento. ¿A quién se lo está enviando? A Agencia de Viajes Primavera. ¿Sí me sigues ahí? Sí, yo comprendo, pero entonces como entra Contoso con la Agencia de Viajes Primavera, o sea, como son dos entidades diferentes, pensé que por decir interna era que se iba a enviar de pronto a otra sede de la misma Contoso, o sea, de la misma Primavera. ¿Sí correspondencia o sea, interna? No, esa que tú estás indicando. Por la palabra, sí, yo... Exacto, esa que tú estás indicando es correspondencia interna recibida, cuando se mueve en las mismas sedes. Tienen que estar muy atentas de esto. Lo de la enviada, pero o sea, como entra en juego dos empresas y se usa la palabra interna, yo pensé que de pronto había habido un error. ¿Sabes por qué interna? Porque la estás produciendo tú, la está produciendo la empresa para la cual tú trabajas. En este caso, recuerda que tú estás trabajando para Contoso y Sailet están trabajando para Contoso. Ambas, toda la información que ustedes produzcan es interna, pero en este caso la van a enviar. Enviar a otro tercero. Exactamente. Si la fueran a enviar a una dependencia, entonces sería correspondencia interna, en ese caso, recibida, cuando se mueve entre sedes, cuando se mueve entre dependencias. Pero en este caso es cuando sale de la empresa a otra empresa. Y ya comprendí, profe, gracias. Dentro de ese esquema. Bueno, chicas, ¿qué vamos a hacer nosotros para que esta parte nos quede clara? Yo les voy a mandar un ejercicio, pero primero me van a dejar editar el video pero no lo puedo mandar de una vez porque acuérdense que tengo que montarlo y demás. Entonces, yo voy a montar esta parte de la explicación y ustedes me van a hacer ese ejercicio que yo estoy colocando igualito, la empresa con todos ustedes trabajan, ya yo les acabo de explicar. Con esto que yo les acabo de explicar, ustedes me van a colocar cada uno de esos ejemplos que yo acabo de explicar, ustedes me lo van a diligenciar en ese formato. Ustedes van a identificar, listo, correspondencia interna enviada, va aquí. Voy a llenar. ¿A cuál pertenece? ¿A cuál formato pertenece? Exactamente. Voy a llenar el de no radicables, lleno el de no radicables. Voy a llenar el de correspondencia externa recibida, lleno el de correspondencia externa recibida. Ustedes van a identificar el documento y el formato, documento y formato, ¿ok? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Yo ahora llego, esta información la paso a PDF y la monto de una vez en el grupo con la respectiva explicación de cómo van a hacer el ejercicio, ¿ok? Pero el video sí, no lo puedo montar de una vez, lo estaría montando mañana por la mañana. Pero la información por escrito, el PDF, sí lo puedo montar de una vez.
Sailet, Nelsi, ¿les queda claro esta parte de esto que estamos trabajando? Sí, profe. Sailet, ya voy a leer, que yo sé que tiene problemas con el audio. Listo, pues. Bueno, chicas, entonces esto ha sido todo por hoy. Nos fuimos casi hasta las 8 de la noche hoy. Voy a dejar de... Y yo no tengo luz y sí vi la clase. Ajá, me alegra muchísimo. Muy bien por tu responsabilidad. Nos vemos entonces en el día de mañana. Tengo que montar entonces este video porque me preocupan los compañeros que no se conectaron, porque este tipo de formatos, si no escuchan la explicación, no saben qué van a colocar en cada uno de los formatos. Por eso es que me preocupa que no se hayan conectado el resto de los compañeros. Bueno, chicas, ha sido un placer trabajar con ustedes en el día de hoy. Cuídense mucho, que mi Dios los bendiga. Nos vemos entonces en el día de mañana. Mañana me tienen ahí los otros formatos porque mañana vamos a trabajar la tabla de retención de documentos, mañana vamos a trabajar las hojas de control, la de documentación en trámite y la de traspaso. Eso la vamos a trabajar en el día de mañana. Igual, yo monto un ejemplo y les voy explicando cuáles son los campos que se van llenando uno a uno en cada uno de esos ejemplos. Bueno, que tengan una feliz y bendecida noche. Cuídense mucho. Muchas gracias por venir a clase, chicas.